Don César, usted tiene una pregunta que yo le, más bien fue como una exposición que yo le hice, diferentes temas para ponerlo a usted a hablar. La gente de la calle tuviera hecho casi mente. Mira, el sector empresarial, evidentemente, y sus líderes, sus dirigentes, lo voy a diferenciar, sus dirigentes, defienden intereses, por lo general, ¿verdad? Y esa cuestión también de decir, necesitamos una transformación en la educación, hay que hacer, el gobierno debe, pero cuando tú le dices, bueno, para eso también tú tienes que cantearte, tú tienes que aportar, sacrificar algo más de lo que aportas, o que si no más de lo que aportas, yo voy a combinar, vamos a racionalizar el gasto, a la vez que tú también tienes que contribuir con ese país que tú aspiras a ser. Lo que resulta difícil es que cuando uno paga impuestos y uno ve el dispendio de ese dinero, uno ve el mal manejo de ese dinero, la verdad que le da dolor y le da rabia y uno se resiste a sí mismo a continuar por esta ruta. Por eso es que cuando hablábamos de las señales que Danilo Medina debe dar a partir del 16 de agosto, deben estimular a la gente a entender que ese aporte es un aporte para el desarrollo del país. Lo que no puede ser es en detrimento de un grupo o de una clase o de un sector de la población dominicana. No hablemos de detrimento de nadie. Cuando estamos hablando es de hacer lo más equilibrado el proceso también de beneficio. Hay 400.000 nuevos empleos, va a haber más demanda. Usted va a poder vender más productos, pero tampoco me exija que yo le exonere también más elementos, porque esta también es una tendencia al extremo de que Balaguer se burló de la sociedad dominicana cuando a la gente le ponía, usted tiene un carro exonerado, sí, pero la placa va a indicar, usted va a ir exhibiendo en la calle que usted no pagó impuestos por ese vehículo, y aquellas placas exoneradas, que no era la placa, era el vehículo que estaba exonerado, y que la gente se peleaba por andar con ese letrero a decir que yo soy un elemento que no pago impuestos. Como en este proceso de transformación entiendo que hay muchas cosas todavía por definir, yo entiendo que ese proceso también de confianza, de generación de confianza, que ya comenzó, que debe multiplicarse en ese proceso, de manera tal de que la transformación que queremos no se quede de la boca para afuera. Había un dirigente empresarial de mucha fortuna que decía, donde yo pongo la boca, pongo la cartera. Entonces, es cuestión también en este caso de exigir. Cuando se habla de un pacto, claro, implica que todo el mundo debe aportar. Una cuota. Afinar lo que son los gastos, definir la transparencia en esos gastos. Eso es importante, en la gestión. No se puede continuar con obras del Estado donde están recontra sobrevaluadas. No. Empresas nacionales o extranjeras, que usted puede ver que usted dice, bueno, pero encima de ese elevado o lo que fuera, es que van a traer el helicóptero y lo van a arrancar de ahí, porque la cantidad de hormigón usted no se lo explica. Entonces, el hecho de hacer difícil poder evaluar qué tan costoso fue ese proceso. Entiendo que no solamente en el carro que estamos montados del progreso, hay que continuar con él, eso tiene un costo. Mantener el país al margen de todos los vaivenes del exterior, ¿verdad?, económicos, también tiene un costo. Claro. Vivir en paz y en tranquilidad también tiene un precio. Entonces no podemos exigir que necesitamos tranquilidad, pero usted tiene un policía que gana una ridiculez, la cual no le permite vivir. Es decir, que hay que buscar equilibrios en todo esos propios sentidos. Quizás deshacer pero todos tenemos que y caminar en el sentido contrario donde hemos caminado, porque usted tiene una corporación de electricidad en su casa, o con un inversor o con una planta. Con las dos cosas. Ajá, o las dos cosas también. Tiene también una cisterna, es decir, usted no puede hacerse del agua. Aquellos que pueden también tienen seguridad privada. Y dos tinacos también. Ajá, de la cisterna. Además, es decir, que un sistema paralelo al sistema que está supuesto el Estado a brindárselo. ¿Hemos pagado impuestos? Sí, hemos pagado suficiente impuestos para haber tenido algo mucho mejor que lo que tenemos. Sí. Y yo creo que eso es lo que Danilo le ha vendido a la población. Claro. Vamos a transformar el país, vamos a caminar en el sentido apropiado, pero todos tenemos que contribuir. Hay que sumarse. Inclusive, y poner una cuota. Tú mencionabas la oposición política. Esa oposición va a tener que revisarse a sí mismo, porque
esas inequidades solamente se mejoran con una transformación absoluta del país, a menos que sea de boca, incluyendo a esa oposición. Incluyendo a esa oposición. Claro. El ejercicio político deberá cambiar también, porque, óigame, es penoso ver como inclusive en las cámaras, cuando se tiene oposición rampante dentro de ella, se oponen a cosas que benefician al país como tal, para que no no se destaque el gobierno de turno. Entonces, óyeme, eso es mezquindad política. Claro. Ese ejercicio... Eso hay que elevarlo, ese ejercicio y aquí político. habrá de cambiar muchas cosas en ese propio sentido. Un presidente que dice, yo voy a gobernar 4 años, eso es y está diciendo, no voy a modificar la Constitución, aunque pueda tener todo el buen deseo de continuar, pero lo está definiendo desde este momento. Desde el principio. La clase política quiso que fuera así, se estableció en la Constitución, vamos a respetarlo, vamos a comenzar a respetarlo, para poder exigirle a otros que están muy acostumbrados a no respetar nada, a hacerlo. Es decir, es muy bueno exigir para asuntos del país y exigir una clase, o mejor dicho, un servicio médico adecuado, y montarse en un avión y irse para afuera inmediatamente, a usted le da gripe. Antes se decía, y lo recuerdo haber oído, si te duele la cabeza, si te duele la cabeza, toma aspirina. Si te sigue doliendo, toma Inster. Es decir, vete del país. Oye, pero qué menosprecio a lo que son las cosas nuestras y criollas. Entonces, si vamos a exigir, también vamos a exigirnos nosotros mismos del aporte que tienen que corresponder a cada cual. Unos en dinero, otros en voluntad. Pero verdaderamente cambiemos el país, hagamos un país diferente. Es una oportunidad y no podemos dejarla, no podemos desaprovecharla. Definitivamente. Es una hora. En eso se nos quedan muchísimos temas, se nos queda, por ejemplo, la haitianización que hemos estado recibiendo, cómo estamos viviendo en esta cosa, cómo habrá de enfrentarse, ¿verdad? El asunto de las protestas que ya los haitianos tienen para exigirnos los derechos, cómo estamos en un tribunal internacional acusado de lo más absurdo, que es discrimen por color y por idioma también. Cosa que tú dices, bueno, pero hay que verla ahora. Un gobierno que va a tener que enfrentar esa situación, porque esos haitianos están desplazando a dominicanos de sus posiciones de empleo. El número es representativo. Claro, y lo mismo también en la salud. Pero eso va a meritar otro programa. Claro, eso lo vamos a dejar ahí para que viene con generar expectativas. Con una carga social enorme. Y es un costo muy pesado. Pero ¿quién lo está absorbiendo? El dominicano. El dominicano en general. Y entonces encima de eso se le está condenando por las cosas que está haciendo. Yo creo que eso es una de las tareas del gobierno, de las más difíciles, porque tiene presión externa y tiene presión interna. Al presidente de la Junta lo querían crucificar porque no le quería dar los certificados, y también al director de migración casi lo crucifican precisamente por aquel reglamento. Entonces exigimos que las cosas se ordenen. Y cuando tomamos las acciones, entonces se condena a ese señor. Yo creo que así no podemos. Don César, como Pero siempre, queda pendiente para un nuevo programa, no muy lejano, amigo. Antes del 16 de agosto lo anuncio con don César Nicolás Penson. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo.